voz. Por lo menos hoy yo puedo hablar un poco, ayer, no sé, pero de todas formas voy a tratar de compartir algunas experiencias hacia una comprensión de, como decía Ricardo, Earth Stewardship, o mejor, el cuidado de la tierra, o casi siempre hemos traducido stewardship como mayordomía, pero ¿cómo es para nosotras la idea de cuidar la tierra, tanto tierra como planeta, como tierra del suelo? ¿Qué significa entonces cuidar esta tierra donde vivimos? Yo tuve la experiencia muy interesante de haber vivido en Bolivia por un buen número de años, y en mi trabajo me llevó al campo. Trabajé por medio de la Iglesia Metodista con muchos proyectos de obra rural. En eso entonces yo tuve la oportunidad de estar en el campo casi constantemente, podemos decir, sí, la filosofía ambiental del campo privilegia experiencia para comprender. Puedo decir que mi experiencia directamente especialmente los Aymara, fue una experiencia de aprendizaje de larga tiempo, ¿verdad?, que ha quedado conmigo. El transcurso del tiempo que estuve en Bolivia trabajando, también con mi esposa Janet, que algunos de ustedes conocen, siempre hemos tenido oportunidad de conocer a otros colegas, y quisiera reconocer que Judy Res está con nosotros hoy. Judy no es metodista, pero está bien. Ella tiene una larga historia de militancia en pro de la justicia en América Latina, desde El Salvador, Perú, y ya no sé cuántos años en Chile. La hemos conocido desde hace mucho tiempo, y quizás sería mejor que ella esté aquí dando la charla, pero toca a mí. También su amiga Josefina, que yo no conocí. Josefina, yo no sé su apellido, pero es un gusto. Y Janet estaba trabajando, o colaborando, o conociéndoles, mejor dicho, con las alpiñeras, que una forma artística de protesta y resistencia que surge durante la dictadura. Tiempos que quisiéramos olvidar, pero mejor que no, porque pueden regresar en cualquier momento. Entonces, siempre ha sido un privilegio, digamos, caminar con gente, otros trabajando con instituciones y trabajando también directamente con los campesinos. Y una experiencia que yo recuerdo muy bien es que uno de mis viajes al campo, al sur de La Paz, el altiplano central, como dicen, tuve que reunirme con un grupo de campesinos Aymara para hablar sobre algún proyecto que yo no recuerdo cuál era el proyecto ahora, y siempre algo que ver con financiamiento, por supuesto, pero el día fue sumamente bonito, mucho sol. Entonces el grupo decía que vayamos afuera y podemos reunirnos bajo el sol. Entonces estamos allí tomando mate de coca, una merienda, y conversando todo. Pero yo empecé a pensar, ¿dónde estamos? Y me di cuenta que estábamos en medio de un montón de estiércol de llama. Ahora, la llama es sumamente importante para los Aymara. La llama es un sujeto, es parte de su vida. Se pueden, representan la llama en manifestaciones artísticas, entierren el feto de llama en el umbral de la casa,
pueden usar partes del cuerpo del llama para fines medicinales, usan por supuesto la lana, es decir que llama y aymara van juntos y esas llamas vagan por todo lado. Y ahí estábamos en medio de este estiércol. Y yo pensé, pero yo como hombre occidental estamos aquí entre la suciedad. ¿Cómo es que fue? Pero me di cuenta que para ellos no. Estiércol de llama no es nada sucio. Estiércol de llama es algo que contribuye a la vida. Es algo para celebrar, porque ese estiércol de llama que usan para fertilizar sus campos de cultivo, y sus campos de cultivo significa vida para el pueblo. Si los campos no producen, no hay vida. Entonces eso me hizo pensar, ¿qué significa entonces nuestra relación con la tierra, con los otros animales, caso mío, con otros pueblos, con cultura sumamente diferente de la cultura mía? Me hizo pensar, quizás hay algo allí que podemos aprender cuando pensamos de la mayoría de la tierra o el cuidado de la tierra. Ahora, en esos tiempos también la llamada teología de la liberación estaba surgiendo como una manera de orientar el cristianismo hacia la justicia social. Fue una manera incluso de cambiar la manera de comprender la fe. Porque en vez de decir, aquí es toda la doctrina, aquí está toda la enseñanza, mejor comenzar con la experiencia. Comenzar con las luchas de los pueblos y de allí hacer el discurso teológico. Aprender desde la experiencia. Incluso Gustavo Gutiérrez, uno de los principales fundadores de la teología de la liberación, que falleció solamente hace 2 o 3 meses o menos, él siempre decía que la teología es acto segundo. Acto primero es la experiencia y la lucha. Y hay que pensar a partir de la experiencia, cómo va la filosofía ambiental del campo, y permitir que esa experiencia informa su manera de comprender, su manera de ver el mundo. Entonces, sí, dos momentos. El acto primero es estar con Aymara entre su estiércol. Acto segundo, teológicamente, ¿qué significa eso? Y eso tenía mucha importancia en la manera de pensar, y en alguna manera reorientó la teología desde América Latina. Yo no sé, yo creo que la teología de la liberación ya está un poco del pasado. Solamente gente con el color de pelo que tengo quizás recuerden la teología de la liberación. Con el paso de los años ha ido abriendo nuevos horizontes, podemos decir. Pero fundamental siempre para esa línea de teología que fue tan importante cuando yo estuve con los Aymaras en Estiércol, fue una manera de ofrecer una nueva visión, y una visión integral, una comprensión que hay una sola historia, no una historia sagrada, una historia humana, sino juntos en una sola historia. Entonces, luchar por la justicia fue realmente una lucha hacia el reino. Muchas veces decimos eso. Pero
Él abrió nuevos horizontes con esa idea que siempre hay que unir o comprender el trabajo cristiano en una forma integral. En cierta manera, la teología de la liberación llega tardíamente a las cuestiones ambientales. Puede decir que aspectos ambientales brillan por su ausencia en el comienzo, podemos decir, pero hay razones por eso. Un problema que siempre yo creo que ha tenido el ambientalismo, como ha venido desde el norte, que no tenía ningún interés en el aspecto social, exclusivamente naturaleza, podemos decir. Incluso voces muy fuertes en ambientalismo, los Estados Unidos por lo menos, decía que el problema del medio ambiente son los pobres. Y el problema no es solamente los pobres, hay demasiados pobres, pero la solución no es para mejorar la vida de los pobres, es eliminar los pobres. Es muy claro en algunas de las ponencias. Entonces, en el informe muy importante, el informe de Roma en 1972, Meadows Report, no sé si recuerdan eso, dice que el problema del medio ambiente es que todos los recursos se van a agotarse, no vamos a tener más, porque por el consumo excesivo. Y el problema del consumo excesivo es que hay demasiada gente. Por tanto, el discurso que acabo de decir. Unos 2 o 3 años después, desde Argentina, la Fundación Bariloche dice que no, un momentito. El punto de partida no debe ser el consumo y tamaño de población, hay que comenzar con la justicia social. Entonces, eliminar la cuestión de justicia social, movimientos como la teología de la liberación, dicen, yo no queremos nada que ver con eso. Ahora, se ha ido cambiando mucho y en el proceso histórico, los que luchaban en favor de la justicia social no podían evitar la realidad que el deterioro ambiental fue íntimamente relacionado y que las mismas fuerzas que oprimen la gente también oprimen el medio ambiente. Y por ahí entonces se va cambiando, integrando eso. Pero una de las razones por que yo tuve contacto con Ricardo Rozzi hace años es que fue muy preocupante para mí que el ambientalismo no incluía aspecto social. Y se ve como Ricardo ha ido trabajando esa misma preocupación. Pero una cosa que también es la lectura de la teología y la vida, la Biblia desde las experiencias, o en el caso mío, el día que yo estuve con los Aymara entre el estiércol de la llama, es que puede ayudarnos a ver otros textos bíblicos que podrían ser útiles o diferentes. Ahora, en esos días que hemos estado juntos desde Puerto Williams hasta acá, se ha mencionado varias veces el primer relato de la creación en Génesis, donde los 7 días y el ser humano tiene dominio sobre la tierra, etc. Pero hay otro relato que ni mencionamos, no sé por qué. ¿Cuál es ese otro relato? ¿Alguien sabe? Adán y Eva. Ese relato de la creación de Adán es clásicamente campesino. Es decir, que todo lo que está en ese relato se ve en las sociedades campesinas aún hasta hoy.
Adán, bueno, primero es la tierra, pero la tierra no produce nada. ¿Por qué? No había agua para regar la tierra y tampoco no había nadie para cultivar la tierra. Entonces Dios crea a Adán de la tierra misma para que la tierra tenga a alguien que le cultivara. Es decir, y Adán tiene que cuidar la tierra, pero la tierra tiene que cuidar a Adán. Es decir, que es relación mutua, algo que no puede separar. Y hay animales, los animales también están hechos de la misma tierra y son los compañeros de Adán. Adán pone nombre. Algunos dicen que, claro, en la idea hebrea poner nombre es tener poder sobre, pero en ese caso no. O sea, cuando entablamos amistades, ¿qué queremos saber? El nombre. Es decir, que cuando yo conocí la mujer que es mi esposa, casi la primera cosa que yo quise saber es ¿qué es su nombre? Porque es decir, con el nombre podemos relacionarnos. Entonces Adán ya tenía nombres. ¿Dónde viene Eva? Bueno, probablemente ese relato bíblico está compuesto de 3 mitos. Primero, solamente Adán, pero eso es faltante. Entonces trae Eva. Eva, la palabra suena como una palabra hebrea que dice que vida. Entonces yo veo que ya vida y tierra se unen. Ahora, ese del árbol, ese es un tercer mito que viene luego. Es muy interesante también porque mientras que es un poco diferente del comienzo, Adán tiene que trabajar la tierra desde el inicio, pero cuando llegamos al paraíso, ya no tiene que trabajar. Eva y Adán están allí sin pensar en nada, algo que yo no puedo imaginar, ni sabían que estaban desnudos, es decir, que no notaron nada de eso. ¿Qué tipo de ser humano es eso? Bueno, realmente eran proto seres humanos y en aquel momento se toma la decisión de la libertad. Yo voy a pensar por mí mismo. Y desde entonces ha sido todos los problemas, porque nosotros seguimos pensando en muchas formas. Pero volviendo entonces a esa idea de la mayordomía de la tierra, cuidado de la tierra, desde la comunidad aymara, estiércol de la llama, podemos ver que es otra visión. Incluso lo que llamamos mayordomía no es algo que hace, es su vida, es su manera de convivir con. Ninguna madre podría escribir un libro sobre mayordomía, no saben qué es mayordomía, podrían escribir un libro sobre su manera de vivir y relacionarse. Entonces, tenemos que pensar en la mayordomía siempre en ese sentido, que es un estilo de vida. También los elementos que son tan importantes entre el pueblo aymara, el respeto por la tierra, el respeto por las llamas. Y otro elemento, y allí voy terminando, es evidente que la mayordomía llama entre los aymara es tan valioso que están dispuestos a defender la llama, este arco de llama, vigorosamente. Y el pueblo aymara tiene toda una historia de defender su territorio, defender su cultura, defender sus llamas, desde su defensa contra los incas, desde su lucha contra los españoles, luego contra los hacendados. Entonces, otro elemento de esta mayordomía
le llamamos, es que cuidar la tierra no es algo pasivo o algo simplemente pensar cuán bonita es defender la tierra. Y cuando hay fuerzas que oprimen la tierra y el pueblo, hay que levantarse en contra de esas fuerzas. El elemento político y lucha social siempre está parte y parcela de la mayoría de la tierra. Bueno, no sé, ha sido un peregrinaje muy importante para mí. Es un poco del pasado mío, pero comparto y quizás puede estimular algo de conversación. Muchas gracias.